¿Cómo están? Muy buenos días. Es un placer saludarlos en esta mañana de domingo, donde probablemente estén desayunando en casa o con la familia, o tal vez se llevaron su tableta o teléfono inteligente a algún restaurante y desde ahí nos están viendo. Pues me da mucho gusto, de verdad, que estén con nosotros en esta transmisión. Hoy, donde el programa pues nos toca a todas y a todos, y me refiero desde niñas y niños hasta las personas más grandes, porque estaremos hablando de las herramientas para el manejo del estrés. ¿Quién no ha sentido estrés? Bueno, es más, preguntémonos primero, ¿cómo podremos definir el estrés? ¿Cómo lo vive cada persona? ¿Será diferente para cada una, para cada uno? Porque a lo mejor situaciones que a mí no me estresan en lo absoluto, a la mayoría de las personas sí, y viceversa. Habrá cosas que a mí me estresen muchísimo y probablemente a otras personas nada. Pero sobre todo lo que queremos hoy en este programa es saber con qué herramientas contamos y si no contamos con ellas, entonces cómo trabajar para tener precisamente estas herramientas y ayudar a que el estrés, lejos de ser entonces un obstáculo en nuestras vidas, por el contrario, sea como una motivación probablemente para lograr otras cosas. Porque podremos entender, el estrés también es sano, es necesario. De todo esto y mucho más vamos a hablar en esta emisión de Diálogos de Fin de Semana. Así que con esto comenzamos. La vida está llena de situaciones que, si bien nos producen bienestar, tranquilidad y alegría, otras veces nos producen inquietud, tensión y nerviosismo. Ante esto, el estrés es una reacción normal y sana de nuestro cuerpo para afrontar los pequeños retos cotidianos y las situaciones excepcionales o difíciles de la vida. Todas las personas poseemos esta reacción y es necesaria para vivir, pero en su justa medida. Un poco de estrés es positivo, pero demasiado es perjudicial. Se trata de encontrar cada cual el nivel adecuado para vivir su propia vida. Bueno, escuchábamos entonces esta introducción, este teaser, donde nos cuenta un poco cómo lo viven las distintas personas. Pero para que nos hablen las voces expertas, déjenme presentarles a nuestras invitadas especialistas. Está con nosotros el día de hoy la maestra Emiliana Rodríguez Morales. Ella es directora de educación de Atentamente Consultores AC. Emiliana, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Igualmente, muchísimas gracias. También está con nosotros Francesca Careñato Tosetto. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta integrativa y tanatóloga. Francesca, muy buenos días. Buenos días. Benvenuta. Gracias. Cristian Miranda, ella es instructora senior de la Fundación Internacional El Arte de Vivir. Cristian, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Oiga, pues un placer que nos acompañen en esta mañana para hablar de un tema, yo creo que de los que más se habla, porque pues yo creo que nadie ha escapado a una situación de estrés, pero ya me lo irán comentando a lo largo del programa. Y para comenzar, para abrir boca, pues definamos, yo creo que todo el mundo decimos, sí, pues yo vivo con estrés o yo me estreso en tal o cual situación, que eso ya es una forma diferente de verlo. Pero podríamos definir qué es estrés. ¿Quién quiera comenzar? Claro que sí. Bueno, en la Fundación nosotros trabajamos 3 tipos de entendimiento del estrés. Número 1 es el nivel de energía que tenemos y la necesidad o la demanda de las cosas que tenemos que hacer. Cuando estas dos cosas no coinciden, se genera un desgaste. Entonces, tengo esta energía, pero tengo un montón de cosas que resolver, tengo que pagar deudas, tengo que trabajar, tengo los hijos, etc. Entonces, este desequilibrio justamente genera este desgaste que es burnout, ¿no? que es muy conocido. Desafortunadamente, la demanda no la podemos bajar. No podemos decir, bueno, las deudas que me esperen, bueno, los hijos que coman mañana, bueno, la ropa que se lave sola. No podemos bajar la demanda, pero sí pudiéramos incrementar la energía para poder generar un equilibrio. Esa es una de las definiciones que tenemos de estrés. Otra definición que tenemos de estrés nosotros es justamente la fluctuación de la mente hacia el pasado y el futuro. La mente le cuesta estar aquí presente 100% y está preocupada por lo que va a pasar o está agobiada por lo que ocurrió. Entonces, en esta incapacidad de conectar genera estrés. Es como un serrucho sobre el sistema nervioso. Y, por supuesto, la última definición que tenemos de estrés pues es la definición, digamos, biológica natural, que es una respuesta del sistema nervioso, es una respuesta orgánica ante una situación de amenaza, ¿no? Todo el cuerpo se pone en una situación de alerta para poder resolver una situación compleja, ya sea
desafortunadamente, ya sea peleando o huyendo. Este sería como la tercera. Ok. Y sí es cierto que todas y todos nos estresamos, es decir, desde los niños. Podríamos hablar de bebés estresados, probablemente. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que con frecuencia experimentamos y definimos estresantes situaciones que no necesariamente tienen las características de estrés. A mí me gustaría también comentar para poder diferenciar cuando algo que es cotidiano nos agobia y la perspectiva que tenemos hacia eso es gigantesca, y cuando algo que a lo mejor no es tan cotidiano y una situación constante ya no es una situación estresante, sino podemos hablar de algún tipo de patología. Pero fíjate, estaba escuchando a Cristian, a mí me gusta describir el estrés en lo personal también como si con tus dos manos, nuestras manos, tomáramos una cuerda, un mecate, y lo tensáramos. Un mecate tenso es muy útil, se pueden colgar cosas, está bien, no es malo per se. Pero ¿qué sucede si todo el tiempo esta cuerda que somos nosotros está en tensión? ¿O qué sucede si a esta cuerda le cuelgo cosas demasiado pesadas? Eventualmente los brazos se caen. Entonces, como tú comentabas, el estrés no es malo o bueno, depende, porque justamente cuando el estrés se refiere a esa energía para hacer las cosas nos motiva. Entonces, llega un proyecto de trabajo, organizar la fiesta de los hijos, una tarea. Entonces, el estrés es lo que nos empuja a hacer en ese momento. Y sentimos como esas cosquillitas, no son necesariamente pensamientos, sino es justamente una acción. Una sensación. Exactamente, una sensación. Pero ¿qué sucede si todo el tiempo vemos todo lo que tenemos que hacer como algo estresante, agobiante y demás? Entonces, también hay que entender que esa cuerda sirve cuando está tensa, pero también sirve cuando está flexible. Y es este aprendizaje a poder estar así y así, a tensar y a soltar. Y algo que me gustaría agregar es que efectivamente es una respuesta natural que tenemos, no solo los seres humanos, sino también los animales. Y por supuesto los bebés desde que nacen también experimentan esto y ellos lo manifiestan, por ejemplo, con llanto. Exacto. Algo que es muy importante es que cuando los bebés, por ejemplo, si se les deja llorar mucho, ellos no entienden lo que está pasando. Estoy a punto de llorar porque hacemos una pausa, pero regresamos contigo inmediatamente. Perfecto, claro que sí. Vivir un momento estresante no es lo mismo que vivir estresado. Lo primero es normal, inesperado y generado por el ambiente, mientras que lo segundo, vivir estresado, es tóxico, buscado y generado por nosotros mismos, porque se ha convertido en un hábito y no sabemos vivir de otra manera. Bernardo Stamateas, escritor y conferencista argentino. El estrés se convierte en un problema cuando surge sin haber retos ni situaciones excepcionales, cuando dura mucho tiempo después de que la situación estresante ha pasado, si aparece ante situaciones que aún no han ocurrido o si no es suficiente para afrontar los retos de la vida. Este estrés ya no nos ayuda a vivir mejor, sino que nos perjudica. Ajá, ya comenzamos a hacer entonces las distinciones entre el estrés que sí me puede ayudar y otro que sí me puede perjudicar. Pero antes de que lleguemos a eso, estábamos en el bloque anterior escuchando si los bebés y las bebés también viven situaciones estresantes. Y nos decías entonces. Claro que sí, que los bebés también estén en una situación que para ellos es completamente desconocida y por supuesto puede leerse como amenazante. Entonces cuando un bebé requiere de algo, pues empieza a llorar y de hecho se activa también la reacción fisiológica del estrés. Como decíamos, el estrés es natural, pero si es prolongado, de hecho también se generan una serie de neurotransmisores que pueden afectar la arquitectura misma y el desarrollo cerebral de los niños. Por eso es muy importante que no se deje al bebé llorando, esta creencia de que, bueno, lo dejo llorar para que entonces así no me agarre la medida, etcétera. Y se va a acostumbrar y poco a poco dejará de ir llorando. No. Cuando es pequeño, no. Cuando es pequeño, todo puede ser una amenaza, no entiende lo que está pasando y se están generando una cuestión físico-química que si nosotros no lo ayudamos a contenerlo, entonces puede afectar su desarrollo seriamente. Claro.
Entonces, como es la única forma que tienen las bebés y los bebés de comunicarse a través del llanto, tenemos que entonces atenderlo para saber qué es lo que está ocurriendo. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos identificar aquello que nos provoca estrés? O sea, porque también esta es otra situación. Probablemente para algunas personas sea un poco difícil distinguir entre una situación estresante y tal vez, no sé si sea un sinónimo de angustia o la angustia ya tiene otra connotación u otro análisis y no sabemos cómo definir qué estoy sintiendo en este momento. Principalmente, y aquí nos voy a echar de cabeza al género masculino, porque los hombres no tenemos mucho contacto con nuestras emociones y mucho menos sabemos distinguirlas. Pero, ¿cómo podemos saber que se trata de estrés? Ahora, el estrés es una percepción subjetiva, no depende necesariamente del estímulo. Es decir, la organización de la fiesta de mis hijos, un proyecto laboral, una tarea, que es el ejemplo que comentaba antes, no es per se una situación estresante. Puede provocar estrés porque a mí, exactamente, a lo mejor a mí y a mi compañero no. A mi compañero dice, ay, no hay problema, pero a mí me provoca estrés. Entonces sí, tiene que ver con la percepción subjetiva. Pero con demasiada frecuencia, comentábamos hace rato, le llamamos estrés o me siento estresado cuando la situación no es de estrés, sino es más allá. Y quiero plantear dos escenarios distintos. Vamos a imaginar a aquella persona que todo el tiempo se ve activa, dinámica, que corre para todos lados. Una persona impulsiva, una persona que habla mucho, incluso que interrumpe a los demás, terminando las frases, y están empezando a identificar a lo mejor algún conocido. Una persona desorganizada, que a lo mejor empieza muchos proyectos, tiene muchas ideas, pero no los termina o tiende a procrastinar muchas cosas. También que tiene olvidos, olvidadiza, desde qué te acabo de decir o de qué estamos hablando, hasta personas que constantemente lidian con dónde dejé los lentes, dónde dejé las llaves. Ahora, si me siento reflejado en la mayoría de esta situación, siendo adulto, probablemente no esté viviendo una crisis o una situación estresante, sino esté hablando de un cuadro de déficit de atención e hiperactividad, por un lado. Pero ¿qué sucede? Que una persona que corre todo el tiempo tiene un impacto social de, está ocupado, entonces es muy trabajador, ¿sabes? Entonces, el cuadro de déficit de atención y hiperactividad en adultos es difícil de diagnosticar justamente por esto, ¿no? Porque el impacto social es positivo. Por otro lado, con mucha frecuencia el estrés se confunde con algo mayor, que es la ansiedad. ¿Cómo se distingue? Por un lado, lo que comentaba Cristian, el estrés es una sensación, es una energía. La ansiedad tiene que ver con pensamientos, con rumiaciones, con preocupaciones constantes. Entonces, no solamente llega la tarea o tengo un nuevo proyecto, sino constantemente me siento tenso e irritable y preocupado por cómo lo voy a hacer, seré lo suficiente bueno, seré suficiente. Y es una preocupación mucho enfocada al cómo lo voy a hacer, o sea, al después, al futuro. Pero se pueden vivir las dos, ¿qué serían? ¿Emociones? No. Condiciones, situaciones. ¿Se podrían sentir las dos situaciones al mismo momento? Probablemente el estrés me lleve a la angustia o viceversa, la angustia me lleve al estrés. Cuando hablamos, sí, claro, es decir, hay puentes entre ellos, es decir, una situación, pero la ansiedad per se tiene que ver con esto. Tiene que ver también con una constante fatiga, problemas para conciliar el sueño, irritabilidad. Si me reflejo en esto y es constante, es decir, que llevo meses o años sintiéndome así y también sintiendo mucha culpa si no hago, como la necesidad de hacer constantemente, ya no estoy hablando de estrés, ya estoy hablando de algo que debe ser tratado clínicamente. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente sondeo de opinión? La producción, el equipo de producción salió a preguntarle a la gente, ¿qué te hace sentir estrés y si sabes manejarlo? Vamos a ver qué respondían. Muy bien. Lo que más me llega a estresar son los trámites administrativos y el transporte público. Creo que aún no sé controlarlos y manejarlos, pero en cuanto al estrés, procuro pensar cada vez que estoy en una situación así, que no va a ser eterna, que no va a ser por mucho tiempo y que tarde o temprano se va a resolver. Pues lo que más me estresa son mis pensamientos, porque estoy pensando constantemente en el futuro, ¿no? Entonces es algo que es muy complicado y la manera de controlarlo es decirme a mí que estoy viviendo el momento presente y que me tranquilice, ¿no?
cuando por una razón o por otra, bien sea por transporte, por un accidente en la vía o algo por el estilo, no puedo llegar, eso me estresa. Hago ejercicios de respiración, trato de relajarme. Cuando vas en el metro y estás muy atascado, no te puedes mover, no puedes salir, no puedes entrar, no puedes hacer nada. ¿Y cómo lo manejo? Híjole, la verdad me cuesta mucho trabajo. Creo que por eso voy al psicólogo. Cuando hay falta de ingreso o cuando no puede uno satisfacer lo necesario a la familia, para mí llega el estrés. ¿Cómo se maneja? Con actividad deportiva, comiendo sano. Bueno, maravilloso. De hecho, ya comenzaban a darnos algunas herramientas que nos sugieren para cómo bajar entonces ese nivel de estrés. Pero de las situaciones más comunes, esta me parece básica. La preocupación por alimentar a mi familia, por la situación económica, es un asunto que nos puede súper estresar. Otra, evidentemente, el trabajo, que de ahí pueden salir los recursos para finalmente resolver todas estas situaciones. La escuela es otro punto súper importante, es como el trabajo en los adultos, pero en los niños, en las niñas y los adolescentes. O los jóvenes también, desde luego. Pero hay muchos otros factores estresantes. Y ya comenzaban a decir, lo vivo de una forma diferente. Como decía Cristian hace rato, o sea, algunos mencionaron, es que siempre estoy viendo cómo resolver cosas o vivo en el pasado, o sea, estamos sí atorados. Y tiene que ver con lo que decías también, Francesca, en este momento, o sea, es una situación que me está rebasando, o en energía o en capacidad, pero estoy rebasado o rebasada. Yo creo que ahí nos empieza a situar muy bien entonces en dónde estamos frente al estrés, pero no se estresen, vamos a continuar con el tema después de esta pausa. Un nivel de estrés no adecuado, mantenido durante cierto tiempo, produce malestar físico y emocional que puede influir mucho en cómo nos sentimos y en nuestra calidad de vida. Las personas vivimos y reaccionamos de manera diferente respecto al estrés. Hay señales de malestar emocional y de tensión física que nos dicen cómo estamos. Por ejemplo, problemas musculares, de la piel, digestivos, dolores de cabeza e insomnio son solo algunas de las enfermedades que se pueden hacer presentes cuando estamos estresados. Efectivamente, y es que el estrés no solamente está en nuestra mente, empieza a reflejarse en nuestro cuerpo. Y no solamente con esta tensión, como algunas personas han expresado, me siento como cuerda de violín, como el ejemplo que ponía Francesca. Se empieza a enfermar también el cuerpo y los médicos han reconocido, bueno, si el estrés todavía no se ha comprobado que es la causa de ciertas enfermedades, cuando menos no ayuda a recuperarse de ninguna de las enfermedades. Entonces, sí está reconocido como una causa que tenemos que tratar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, es lo que vamos a saber ahora. Pero entonces, ¿cómo podemos ya identificar? Ya nos lo mencionaron un poco, que tenemos estrés. El cuerpo ya habló, nuestra mente. Y en el bloque anterior, en el sondeo que presentábamos, había una persona que decía, mis pensamientos, ¿cómo puedo ayudar a cambiar la forma de pensar? A colocar un pensamiento sobre ese otro que me está haciendo probablemente daño. El primer punto, creo que es importante poder observar y darnos cuenta del poder que tienen nuestros pensamientos. Y nosotros no podemos darnos cuenta de ese poder si no hacemos pausas. Usualmente nosotros le creemos al pensamiento, viene y es como que a todo lo que dice la mente, sin pensarlo le hacemos caso. O en la noche te quieres ir a dormir y viene el pensamiento estresante y te empiezas a pelear. Entonces existen técnicas ya con muchísima evidencia de que si nosotros logramos tener una mente más calma, más presente, entonces en primer lugar hacemos un espacio entre ese pensamiento y nuestra reacción. Podemos darnos cuenta que el pensamiento no es más que un pensamiento, que además muchas veces está sesgado y está exagerado. Entonces tienes que llegar, por ejemplo, a entregar un trabajo y piensas, es que si no lo entrego perfecto y de la manera en que yo quiero, entonces el mundo se va a acabar. Ya es un pensamiento catastrófico. Claro. Entonces, primero tienes que lograr hacer esa pausa, ese espacio, y luego empezar a también tener técnicas para cuestionar los pensamientos. Así es. Y nosotros decimos, en realidad, la mente no se puede trabajar directamente con la mente. Cuando tú te dices a ti mismo, no me voy a estresar, me tengo que dormir temprano, ya me voy a dormir, ya no voy a pensar en esta persona, ya no voy a pensar en este problema, lo único que estamos haciendo es justamente seguir
enganchada con ese pensamiento. Entonces, por eso surgen estas herramientas. La Fundación El Arte de Vivir, para la que yo colaboro, maneja seminarios de técnicas de respiración, justamente trabajar el estrés, que es fisiológico, con una herramienta fisiológica. Porque el estrés es justamente toda esta parte de cambios bioquímicos, cortisol alto, adrenalina alta, que se manifiestan en el cuerpo de diferentes formas, ¿no? Tensión, la respiración agitada, la circulación se eleva. Todo esto es fisiológico. Estas pausas que menciona Emiliana, justamente relacionadas con una forma de respirar eficiente, hacen que ese flujo de pensamientos baje. Es que te iba a preguntar, de hecho, a través de la respiración, si nosotros la aceleramos a propósito, podemos llevarnos a una sensación de estrés. ¿Sabes? Las emociones y la respiración están íntimamente ligadas. Tú puedes saber cómo se siente una persona viendo cómo respira. Lo que no sabemos es que cambiando la forma de respirar podemos cambiar las emociones. Sabes, por ejemplo, si estás enojado, la respiración se afecta. Si estás feliz, hay un énfasis, ¿no? En la inhalación. ¡Ah! Te vas a casar. ¿Sí? Bueno, depende con quién. O si estamos tristes, hay una exhalación. Eso te iba a decir, pregúntale a Ivana Trump. Exacto, exacto. Cuando estamos tristes hay un énfasis en la exhalación. Entonces, cada emoción que tenemos corresponde con un ritmo de respiración particular. Lo que no sabemos o lo entendemos quizá muy superficial es que cambiando la forma de respirar, podemos cambiar la forma de sentirnos. Y lo entendemos. Si ves a alguien sacado de sí, ¿qué le dices? Respira. Respira. Vete a caminar al bosque, tómate un fin de semana, respira. Todo está asociado con la oxigenación. La oxigenación que eleva la energía, que calma los pensamientos. Entonces, la respiración se ha vuelto una de las herramientas más eficientes justamente para controlar las emociones negativas, el estrés. Y yo no sé si sea así, pero es que a mí en la lógica lo que me resuelve el asunto es, si yo estoy pensando como en muchos asuntos al mismo tiempo y tengo que hacer esto y de aquí a esto y tengo que grabar y tengo que después de esto 5 minutos tengo para tal y para comer, voy comiendo en el camino, como que pensar a esa velocidad o actuar a esa velocidad requiere de una capacidad respiratoria más rápida. O sea, ya sentí que todo eso me requiere como más energía, entonces eso es lo que me lleva o comienza también a estresar y entonces hay que relajarnos un poco. Fíjese, nada más diría ahí que efectivamente el primer paso para trabajar con el estrés es aprender a calmarse, ¿no? Entonces las técnicas de respiración y técnicas también de manejo de la atención son cruciales, pero no basta con calmarnos, luego también hay que trabajar con las bases y las raíces internas del estrés, entonces hay que aprender técnicas también para poder cuestionar y analizar estos pensamientos que son automáticos, que son obsesivos y que están además sesgados y exagerados, y por otro lado también con nuestras relaciones, porque hay relaciones con otras personas que nos protegen del estrés y hay relaciones que empeoran el estrés. Sí, por supuesto. Claro. Y finalmente también muy importante trabajar con nuestro sentido del para qué hacemos las cosas, nuestro sentido de propósito y dirección. Hay investigaciones que han demostrado que si tú tienes muy claro por qué estoy haciendo las cosas, eso en sí mismo cambia tu percepción y te ayuda a lidiar mejor con el estrés. Eso probablemente lo hayan escuchado nuestros amigos y amigas en otras ocasiones, pero ¿cuál es la diferencia en por qué y para qué? ¿En dónde me sitúa una y otra? El por qué y para qué. Hay veces que nosotros estamos en la vida con muchísimas responsabilidades y tenemos que ir a trabajar para resolver, para tener un poco de dinero y para resolver esta situación y esta otra. Pero si nosotros logramos tener una visión mucho más amplia de para qué realmente estoy haciendo esto, y este trabajo que estoy haciendo no solamente es a lo mejor para ganar el dinero, sino además aprecio a mi equipo de trabajo, estamos trabajando juntos vamos a beneficiar, si trabajo en un restaurante, a los que están los comensales, si trabajo en una empresa, voy a dar un servicio que va a beneficiar a alguien. Entonces, esta cuestión de visión también me hace ampliar mi perspectiva. Cuando estás estresado, tu perspectiva es muy chiquita, sientes que no tienes recursos y estás resolviendo en el momento a momento. En cambio, esta visión, un para qué, con una visión más amplia relacionada con mi relación con los demás, con mi relación con mi país, con México, con lo que puedo aportar, te da ese espacio de maniobra. Y al mismo tiempo, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que si no lo has descubierto, te da un sentido de vida. Claro. Tengo un qué hacer en este mundo y entonces me coloca en una situación donde me puede relajar probablemente, o también estresar, dependerá de... Claro.
Nos llega de nuevo entonces el momento de la pausa, pero regresando hablamos contigo, Claro, Francesca. claro. Volvemos. La mayoría de las cosas por las que usualmente nos estresamos realmente no valen la pena. Richard Branson, empresario inglés. Existen diversas fuentes de estrés. Una puede ser el tipo de vida que llevamos, como el desequilibrio entre actividad y descanso, entre trabajo y diversión, o entre rutina y novedad. A veces, la fuente de estrés está dentro de nosotros mismos, en nuestras formas de pensar y sentir, por lo que es importante identificarlo lo más rápido posible y tomar decisiones para manejarlo mejor. Efectivamente, eso es lo que queremos saber, cómo manejarlo mejor, porque hay que darle un equilibrio, pero sí, ¿cómo le hago? Porque hemos escuchado probablemente en muchas ocasiones. Bueno, no se trata de tampoco estar tan estresado, pero tampoco vivir como en la flojera y en la pachorra. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Es que depende de cada quien, porque entonces ya, como hemos escuchado, hay situaciones distintas que nos estresan de formas muy diferentes y depende de cada personalidad. Entonces, por eso es difícil. Pero déjenme compartirles también lo que opinan en las redes sociales. Rubí nos dice, tengo pensamientos catastróficos y por más que pienso en no pensar en eso, no lo logro. Trato de respirar, pero no tengo un adecuado manejo. ¿Dónde puedo aprender a respirar? Susana, creo que generalmente subestimamos y sobreestimamos al estrés. Es protagonista en nuestra vida. ¿Cómo encontrar entonces este balance? Ricardo Guzmán nos dice, me he sentido muy mal últimamente. El médico no sabe qué es lo que tengo. ¿A dónde puedo acudir? ¿Puede ser que tenga estrés? Bueno, ya una persona en el sondeo nos decía, yo por eso voy a una terapia psicológica y eso me está ayudando. Hugo Martínez, ¿cómo saber identificar cuál es el límite del estrés? Si bien nos empuja a hacer cosas, ¿cuándo debemos entonces pensar en relajarnos? ¿Cuándo sí actuar y cuándo bajarle un poquito? Viviana Cruz, me gusta sentir estrés, me impulsa a hacer cosas y a disfrutar de la adrenalina. Yo soy un poquito como Viviana, me gusta, como le llamarían hoy, el rush, un poquito andar deprisa, andar correteando. Hay ciudades, por ejemplo, yo diría pues Nueva York, que es una ciudad donde se siente el estrés. Yo creo que estando ahí uno dice, si te gusta el estrés, hogar, dulce hogar, o sea, estoy en lo mío. Pero hay personas que viven probablemente en el campo o en otro estado de la República Mexicana, que hay muchísimos donde se puede respirar tranquilamente y vivir una vida mucho más en paz. Hay personas que no son para unos y otros ambientes. A mí sí me gusta un poco más, decía yo, pues sobrecargar un poco más, andar como haciendo cosas todo el día y como darle cierta prisa y tener también mis momentos de relajación. Los disfruto mucho y en soledad, probablemente porque entonces ya es mi ritmo. Entonces puedo bajar como esta situación donde ya la traje probablemente hasta arriba una gran parte del día. Pero ves, tú estás como muy consciente de ambas cosas. Estás consciente de cuando termina tu rush y sabes también relajarte. Probablemente tú encontraste tu balance, ¿no? Es la adrenalina, pero no constante. Bueno, no siempre lo logro, ¿eh? Okay. Como la mayoría de nosotros, sí, pero bueno. Lo que pasa es que, bueno, los escuchas en las redes plantean preguntas, a mí me parecen muy, muy importantes. Desde la primera, Rubí, que habla de sus pensamientos y habla también de la respiración. Yo creo que es un error diferenciar. Es decir, no podemos trabajar una cosa y trabajar otra. Nos trabajamos a nosotros. Evidentemente, estamos conectados con todo. Lo que sentimos, cómo respiramos, lo que pensamos, cómo actuamos, es un todo. Entonces, el trabajo no es del pensamiento o de la respiración, es el trabajo de nosotros en un todo. Ahora, retomando también algo que comenta, me parece que fue Hugo, y también que platicaba Emiliana, tiene que ver con la visión. Se trabaja también los pensamientos disruptivos, los pensamientos de preocupación y catastróficos y demás, llegan de acuerdo a cómo vemos algo, ¿no?
Y de pronto, con mucha frecuencia hoy en día, vemos lo cotidiano como catastrófico. Es decir, todos los días tengo que tomar el metro, el transporte público, como comentaban, todos los días voy a la universidad, a la escuela, todos los días voy al trabajo y automáticamente, en automático, todos los días tengo algo de que quejarme. Siento estrés. ¿Por qué? Si es algo que ya puedo esperar. Si me muevo en transporte, voy a esperar tráfico, voy a esperar comportamientos desagradables, voy a esperar malos olores, voy a la universidad, voy a esperar exámenes, voy a esperar tareas. ¿Por qué vivirlo como algo inesperado, como sorpresa, si en realidad es lo que puedo esperar? Entonces, la manera en la que enfrento o afronto lo cotidiano, evidentemente, hace que se mueva toda esta maquinaria del estrés. Ahora, preguntan, ¿cómo saber? Y tú también lo preguntaste, ¿cómo saber cuándo ya es demasiado? ¿Cuándo? Yo creo que si esa persona se hizo la pregunta, creo que ya sabe que probablemente no está funcionando de una manera adecuada y no está disfrutando de la vida, porque también estando estresados podemos disfrutar de la vida, pero cuando ya nos rebasa, cuando ya nos agobia, ya es demasiado. Entonces, empecemos por identificar y observar, y si me hago la pregunta y si digo, ¿será normal? Probablemente es que ella sienta que no es normal para mí, que ya no estoy funcionando, entonces acudo con un profesionista. ¿Quiénes son los profesionistas? El psiquiatra, el psicoterapeuta con experiencia, evidentemente, para poder evaluar desde el médico. El médico a lo mejor no encontró, me voy con el especialista, es decir, para poder decir, dudo, sospecho que, y eso es muy bueno porque quiere decir que ya estoy consciente de mi situación. Me gusta mucho lo que acabas de decir y ahora se los comparto a ustedes. ¿Qué hacer, por ejemplo? Yo ya me di cuenta, yo tengo que viajar en metro todos los días y además a una hora pico, donde va a haber mucha gente y mucho estrés. Entonces, ya sé que me voy a enfrentar a algo así. No puedo evitarlo, me estresa. O me enfrento a una situación nueva que me saca de mi balance, de mi rutina, donde hay muchas personas que caemos en esa rutina y si estamos fuera de ella, pues de pronto nos sentimos como completamente en desbalance. ¿Qué hacer ante ambas situaciones? Claro. Nosotros lo que manejamos en la asociación es una caja de herramientas, porque efectivamente cada uno somos diferentes y cada situación requiere a lo mejor una herramienta distinta. Entonces tenemos herramientas, por ejemplo, del tipo de atención, donde trabajamos con el aspecto de la respiración, pero también cómo hacemos esas pausas y cómo nos entrenamos para recordar, ¿no? Cuando va a venir una situación estresante, por ejemplo, que más vale pausar antes de actuar. Pero también hay herramientas que les llamamos de bondad. ¿Esto qué tiene que ver? Si yo puedo ser más empático con lo que está pasando, si puedo cambiar el foco de atención de mí también a los demás, entonces eso cambia mi perspectiva completamente y además me voy haciendo de aliados para esas situaciones muy difíciles que tengo en casa o en el trabajo. Pero también necesito otras herramientas que le llamamos de claridad, que tiene que ver cómo trabajo más a fondo con estos pensamientos, ya sean catastróficos, ya sean de blanco y negro, ya sea de que siento que nada va a cambiar. ¿Cómo trabajo realmente para identificar, cuestionar y trabajar esos pensamientos? Y finalmente herramientas para mi sentido de propósito, dirección. Entonces llamamos el ABCD del bienestar emocional, las de atención, bondad, claridad y un sentido de propósito o de dirección que nos van a ayudar a trabajar con todas estas situaciones tan diversas. Muy bien. Y a esto le llamamos pausa, pero regresamos. La mejor arma contra el estrés es la habilidad para elegir un pensamiento sobre otro. William James, filósofo y psicólogo estadounidense. En cualquier momento de la vida, pero especialmente en etapas de estrés, es importante alimentarse bien, descansar suficiente y hacer ejercicio físico. La relajación, la respiración y el masaje son técnicas útiles para descargar la tensión física. Y algunas personas pensarán, bueno, pero si estoy estresado, entonces ¿cómo puedo respirar bien o cómo puedo dormir bien? Porque justamente por el estrés no puedo dormir bien. Bueno, pues hay estas técnicas de las que ya nos comenzaron a hablar. Y en este bloque hablaremos de más herramientas para trabajar precisamente toda esta situación. Pero bueno, ¿qué tan recomendables también son las terapias alternativas para el manejo del estrés?
Ya nos decías tú acerca de la respiración, pero escuchábamos otra aquí en esta introducción al bloque. El masaje es otra. Por ejemplo, en la filosofía oriental el masaje existe desde siempre. En la occidental no es tan común, se ha tomado ya o retomado mucho de otras culturas, pero hasta ahora, digamos que es muy reciente, pero también ayuda mucho, ¿no? Claro, claro, todas estas herramientas, por supuesto que ayudan a que la persona pueda experimentar esa calma que el estrés nos quita, que toda esta parte fisiológica que experimentamos con la tensión nos quita. Entonces, por supuesto, nosotros en la Fundación manejamos una terapia de 4 días. Es un programa en el que las personas aprenden una técnica de respiración que pueden practicar todos los días, que te toma 20 minutos y a la mañana, así como nos preparamos para salir al día a día, nos preparamos también con la energía y mentalmente a través de estos ejercicios de respiración. Y son muy eficientes. Yo personalmente llevo 11 años practicándolos diariamente y es como lavarte la mente. Todos los días nos lavamos los dientes, todos los días nos lavamos el cabello, nos lavamos la ropa, pero cuando tenemos oportunidad de lavar la mente, de limpiarla de todos estos pensamientos que nos afectan, que nos tensan. Entonces, justamente vamos a tener programas, va a venir un instructor internacional aquí a México, un instructor de India, a dar todos estos seminarios en las próximas 2 semanas. Entonces, valdría mucho la pena que conociéramos esta herramienta alternativa, ¿no? Que es solamente la respiración. Los estudios que se tienen respecto a esta terapia son muy interesantes. Por ejemplo, UCLA, la Universidad de Los Ángeles, California, hizo un estudio en adolescentes para medir impulsividad sobre el seminario que se les brinda. No solamente es las técnicas de respiración, sino también es todo un conjunto de herramientas, una caja de herramientas justamente para desarrollar habilidades socioemocionales, la empatía, la autorregulación, el autoconocimiento, todo esto. UCLA demostró en este estudio que baja los niveles de impulsividad hacer estas prácticas cotidianas. Otro estudio de la Universidad de Stanford, en la práctica de esto, en veteranos de guerra, demostró que alivia el estrés postraumático el uso regular de estas prácticas de respiración. Elimina el insomnio, disminuye las toxinas en el cuerpo, que también son estrés. Y bueno, me gustaría compartir algunas técnicas, si quieren. Me parece muy bien, pues, ¿qué tal si lo hacemos ahora mismo para entender? Perfecto. Sí. Bueno, hay una técnica muy práctica y muy eficiente que podemos hacer desde que estamos en el coche o desde que estamos en el trabajo o bien en una situación tensa y en ese momento tú sientes que todo te sube y estás a punto de gritar, y es usando la respiración de la garganta o la respiración de la laringe. Se escucha más o menos así, a ver si se alcanza a apreciar. Es como el mar. Estás inhalando y exhalando. Inhalas y exhalas. Por la garganta. Por ejemplo, decir, hola. Ah, claro. Este como... Exacto. Pero por la nariz. ¿Qué hace esta respiración? Estimula el nervio vago. El nervio vago es el nervio más largo que está en el sistema y justamente controla y regula todo este tema de cuando estamos estresados, estamos en la reacción inmediata de pelear o huir, o estamos regulados si estamos haciendo cualquier otra actividad que no genera una amenaza. Entonces el nervio vago justamente pasa por aquí atrás de la garganta. Cuando hacemos esta respiración es estimulado. Entonces manda la señal a todos los órganos y dice, a ver, tranquilo, no hay nada que te esté amenazando, relájate, y todo el cuerpo empieza a experimentar esto. Entonces es hacer unas 10 o 15 pausadas, elongando la respiración, la inhalación, y exhalando. Automáticamente esto baja los decibeles de pensamientos en la mente. Se crea esta pausa de manera natural. Bueno, me permito abrir un paréntesis. Yo soy yogi, hace muchos años que practico yoga y es muy similar a la respiración que le llamamos del guerrero. ¿Y por qué se llama del guerrero? Porque justamente es la que permite guardar la energía para poder ir a la batalla. Y es la respiración más constante que se practica en Hatha Yoga. Así es. Todo esto me hace pensar. Muchas personas, o la mayoría probablemente, no sabemos respirar.
Y es que tuvimos además en las clases de educación física, profesores, yo tuve entrenadores que me dijeron, ¿quién te enseñó a respirar? Porque te echó a perder, respiras pésimo, y para hacer el ejercicio. Entonces, si podemos aprender a respirar, y esto lo podemos hacer desde niñas, desde niños, entonces me lleva a pensar, ¿se puede prevenir una situación de estrés? De estrés crónico, sí. Decíamos, no es negativo el estrés, simplemente es una reacción del cuerpo para resolver, para atender. Sin embargo, educar desde la niñez, la Fundación lo hace, enseñamos todas estas herramientas de respiración a los niños desde preescolar, ¿no? En el momento en el que yo siento la tensión, ¿cómo puedo volver a esa calma que existe dentro de mí? En ese mismo momento en el que hay tensión, dentro mío también está la calma y la capacidad de estar tranquilo y enfocado y resolver las cosas de la mejor manera. Entonces, ¿cómo educarlos a ellos para que recuperen ese espacio tranquilo? Y una manera muy eficiente, porque no es una cuestión del todo racional, es una cuestión práctica. Entonces, ejercicios de respiración puntuales que las escuelas practican, que los maestros lideran todos los días, hacen que ellos estén en este espacio de atención, este espacio de relajación. Y por supuesto que es una mente que está lista para aprender. Si el niño llega estresado a la escuela, si el niño llega con emociones negativas, ¿qué puede aprender? Puedes tener enfrente al mejor maestro de matemáticas, con doctorados, pero el niño no está listo para aprender. Hay que crear la condición en la mente y esa condición ocurre cuando estamos en calma. Okay. Principalmente. A mí me gustaría mucho enfatizar lo que estás diciendo, de que todas estas herramientas es algo para todas las personas y que podemos aprender realmente desde que somos pequeños y que debería de estar en nuestra cultura, porque el estrés es algo cotidiano. Y si nosotros no lo sabemos manejar, puede devenir en enfermedades, pero si tenemos herramientas que también nosotros las compartimos, entonces realmente nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida significativamente. Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Y la verdad es que creo que muchas personas minimizan las consecuencias que puede traer el estrés, pero puede traer enfermedades muy graves y de verdad que tendrían que tener un tratamiento integral muy importante. Pero bueno, hacemos nuestra última pausa y regresamos a la recta final. El estrés debería ser una fuerza poderosa conductora, no un obstáculo. Bill Phillips, físico estadounidense. Manejar el estrés a veces no es fácil. En ocasiones se requiere introducir cambios en la forma de vivir, desarrollar habilidades y recursos para afrontar la vida. Pero es posible y merece la pena. Se puede empezar por un cambio pequeño y cuando se consiga, intentar otro. Se puede también elegir entre las diversas alternativas, las que nos resulten más fáciles de incorporar a nuestras rutinas. Exactamente, se pueden hacer pequeños cambios. Justamente era parte de lo que decían. Si no te está funcionando, algo está mal. Para cambiarlo necesitas realizar un cambio. Y tienes que estar entonces muy atento, muy atenta. Ya hice este cambio, ¿me funcionó? No, ok, hagamos otro, volvamos desde el principio y así, con paciencia. Yo creo que se necesita mucha. Javier nos dice, no podría vivir sin estrés. También disfruto esa forma de vivir. No me gusta ser pasivo. Me gusta enfrentar mis situaciones que me pone la vida. Pues muy bien. Flor nos dice, la cotidianidad es estresante. Escapar de esta es necesario para dejar de estresarnos. Mariana, practico yoga. Esto me permite manejar las situaciones de mi vida, a encontrar un camino para atender todas mis necesidades. Carlos Guzmán, el estrés es lo mismo que la ansiedad. No, ya nos decía Francesca, no es lo mismo, pero están ligados íntimamente. Pablo Gutiérrez, tengo un amigo que dice que no conoce el estrés. ¿Es posible que alguien nunca haya experimentado el estrés? Pues recomiéndale que vea este programa y se lo presentamos para que ya sepa quién es. Maribel Mejía, ¿el estrés puede llegar a incapacitar a las personas? Por supuesto que sí, pero muchísimo tiempo incluso. Tengo dolor de espalda y mareos. Mis compañeros de trabajo dicen que es estrés. ¿Cómo puedo saber si eso es lo que tengo? ¿Qué médico o especialista diagnostica el estrés? Y Marlene Mendoza nos dice, siento que vivo estresada
y no me gusta. Trato de calmarme, pero no me funciona. Mi familia me dice que es cuestión de que yo quiera. ¿Esto es verdad? ¿El estrés es cuestión de voluntad? Esta me parece una pregunta muy interesante. Francesca, tú tenías además pendiente un comentario acerca de los niños. Pero Sí. voy a ello con esta última pregunta y la voy a relacionar de esta forma. Yo sé Sí. que los niños no tienen aún una personalidad. Esta la vamos formando y desarrollando a lo largo de nuestros primeros años de vida. Pero entonces, hablando de los niños que decíamos, si podemos prevenirla o ir educando todo esto, ¿podemos reeducarnos una vez que somos adultos? ¿Es posible? O sea, ¿el estrés sí es algo que dependa de mí o es algo como la depresión, que no es un asunto de échale ganas y lo voy a cambiar? Qué importante poner el acento en esta duda, porque me parece que la pregunta conlleva una carga de mucha culpa. Vamos a quitar un poco de culpa, y si dependiera todo siempre de nosotros, no estaríamos donde estamos. Es decir, no tenemos el control del tener que tomar el metro todos los días y de las situaciones alrededor, pero sí tenemos la posibilidad justamente de reeducarnos y de aprender a cómo enfrentarlos. Me encanta que mis colegas hayan mencionado el tema de los niños, porque para mí es algo muy importante. Hablaban incluso de un tema que es muy cercano a mí como mamá, que es la educación emocional. Y me permito hacer el ejemplo de cómo yo decido hacer educación emocional con mi niño. Yo prefiero distinguir las emociones entre agradables y desagradables, no tanto entre negativas y positivas, porque realmente las emociones son emociones, no tenemos control sobre ellas. Tenemos la posibilidad de decidir cómo expresarlas y qué hacer una vez que las siento, pero de que las siento, y todos sentimos. Entonces, esto de no puedo enojarme, no puedo sentirme triste, es un ardid, es una utopía. Entonces, ¿qué sucede cuando mi niño vive alguna situación de frustración o de enojo? Para mí es muy importante decirle, está bien que te sientas así. Lo que no está bien es que avientes cosas, es que rompas. Entonces, está bien, tómate tu tiempo, siéntelo, ¿sí? Siempre y cuando no te lastimes o lastimes a otros. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Para empezar, vivirlo. No es, no te sientas enojado, no llores. Tómate tu tiempo, es bueno que lo vivas, ¿no? Y a lo mejor que tengas un momento aquí ahora. Y entonces es poner un poco el límite. Siéntelo, pero no destruye. Entonces, no te estoy diciendo que no te sientas enojado, te estoy diciendo que con este enojo no es una justificación para provocar un daño. Y bueno, y justamente, pero para poderlo hacer yo, tuve que aprenderlo evidentemente en mí. Claro. Ahora, en estas personas, a mí me parece muy importante plantear la pregunta, ¿qué me falta, qué necesito para enfrentar mi cotidianidad de una manera más funcional? Porque no es lo mismo que me gusta estar activo a que me gusta vivir estresado. Claro. No es lo mismo. No. Los niveles de adrenalina no son los mismos. Porque si me gusta estar activo significa que también soy capaz de desactivarme, de desconectarme. Pero si me gusta vivir estresado, difícilmente puedo estar en una fila o en una situación en donde no me mueva porque o es el celular o es algo. Ahí ya no está bien, no es adecuado. Entonces, la pregunta es esta. Y con base en la pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Qué no me está funcionando? Voy a buscar la solución, la disolución de esto, porque realmente no hay una receta mágica. Hay muchas herramientas. ¿Quién sabe cuál me sirva para mí? Pero sí, o si quieres, en un momento hablamos un poquito de cuáles yo considero que también son herramientas. Pues de hecho ya nos quedan 2 minutitos para despedir el de acuerdo. programa y para Entonces, entrar a las conclusiones. Entonces, para que nos digan, ¿qué hacer entonces? Porque pues todos actuamos de una forma diferente, pero entonces, ¿cómo identificar qué hacer? Claro, yo creo que es muy importante considerar que esto es una educación para toda la vida. Hay programas buenísimos, nosotros los manejamos en Atentamente, también aquí en la Fundación los manejan, programas para niños, que desde pequeños tengamos estas herramientas, tanto fisiológicas como de atención, cognición, de sentido de propósito y de mejorar relaciones, y también en las empresas. Nosotros manejamos, por ejemplo, un Stress Toolbox para las empresas, donde también ahí podemos mejorar muchísimo las relaciones y trabajar en el día a día con estas herramientas. Muy bien. Bien, pues para concluir, yo quisiera decir que el estrés es un prerequisito para la violencia, el estrés negativo. Entonces, poder resolver las situaciones más complejas que tenemos en la sociedad, en la familia, en la niñez, en la adolescencia, en todos los espacios de la vida, es importante este autoconocimiento de cómo regularlo. Como bien dijeron y como dijiste, Francesca, no nos enseñan desde chiquitos qué hacer, ¿no? Estoy enojado y te dicen, no te enojes, no llores, no grites, ¿no?
Estas herramientas, incorporarlas como un estilo de vida, ayudan justamente a reconocer toda esta gama de emociones que yo voy a vivir de cualquier modo y cómo puedo autorregularme para no afectar a los demás y para no afectarme a mí. Porque el estrés principalmente afecta a la persona que lo está viviendo con todas toxinas que segregamos, etcétera, tensiones. Sí, por supuesto. Francesca. Yo quería retomar 3 puntos. Uno, si siento que algo no está bien o que mi vida no está bien, probablemente algo no esté bien. Claro. Entonces, confío en lo que siento y acudo con un profesionista. Ahora, yo no estoy en contra de las terapias alternativas, estoy en contra de las personas no profesionales que dan terapias alternativas. Entonces, elijo un camino y, por supuesto, si yo identifico, por lo que dije antes, que a lo mejor no es una situación de estrés o no estoy viviendo un duelo, sino es un cuadro que se asemeja más a ansiedad, se asemeja más a un postraumático, se asemeja más a un cuadro de déficit de atención, hiperactividad, acudo con ciertos profesionistas. Si es una situación profesional, quizás pueda ayudarme algo más. Y también la organización. Es decir, no olvido que necesito descansar, alimentarme bien y organizar mi tiempo y aprender a hacerlo. Pues quiero agradecerles profundamente su participación en este programa. Desde luego a todas las personas que se comunicaron aquí en las redes, a ustedes en casa y a nuestras amigas intérpretes en la lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Alía Vadillo. Soy Oscar Virués y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.